de temas, ¿sí? Em, y vamos a ir relativamente, digamos, despacio con esto. Así que bueno, creo que ahí pueden ver mi presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Bueno, sí, está perfecto. perfecto, Gastón. Genial. Bárbaro. Esperen que vuelvo ahí. Bueno, me gustaría primero empezar con un poco de contexto, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que Marcy habló antes y que me dio pie para esta parte de la charla, que tiene que ver con este concepto que llamamos nosotros transformación digital, que a veces es, digamos, tiene cierta confusión y yo estoy de acuerdo en que hay a veces una confusión, hay una confusión a veces con respecto a que la transformación digital va por el lado de empezar a obtener donantes de manera digital, ¿sí? Y algunos entienden que la transformación digital de una ONG tiene que ver con poner, digamos, un landing en donde vos podés empezar a generar donantes de manera digital, o empezar a hacer campañas digitales dentro, digamos, de plataformas de redes sociales en donde uno puede empezar a generar, digamos, engagement de seguidores. Otra manera de ver la transformación digital tiene que ver con la estructura administrativa de la organización y cómo la organización internamente empieza a tomar elementos o productos de los que bien habló Marcy, digamos, para generar mayores niveles de eficiencia, ¿sí? Eh, y no hay nada malo con eso. A mí me parece que está muy bien que cada organización entienda que, 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 que hay determinadas batallas a elegir, ¿sí? Y uno puede elegir la transformación digital vía fundraising, uno puede elegir la transformación digital vía comunicación, o uno puede iniciar esa transformación digital vía procesos internos, ¿sí? Y de ver muchas organizaciones en mis años de trabajo en todo esto, yo creo que hay tres retos para mí que enfrentan las ONGs grandes, pequeñas, medianas, ¿sí? No creo que sean retos, digamos, que solamente lo tengan aquellas organizaciones que inician este proceso de la transformación digital, sino que también lo tienen, y lo he visto en organizaciones que hace ya 10 años que han empezado a incorporar estrategias digitales en esos tres verticales que les acabo de contar, que son, digamos, el vertical comunicación, el vertical fundraising y el vertical gestión interna, ¿sí? Y para mí, uno de esos desafíos es lo que yo llamo acá la comunicación no adaptada a las nuevas tecnologías, ¿sí? Es decir, acá lo que veo, digamos, es que hay una suerte de todavía clara división dentro de las organizaciones, particularmente en la gente o en las áreas de comunicación, entre lo que se llama comunicación digital versus comunicación tradicional, ¿sí? Es decir, le dejamos la comunicación, y digo le dejamos, digamos, porque yo también sigo como muy involucrado en el sector, ¿sí? Le dejamos la comunicación a veces a community managers, le dejamos la comunicación a veces a agencias que nos manejan el día a día de la comunicación, y, y seguimos internamente, digamos, con personas que trabajan en nuestra organización, tratando de conseguir notas en los diarios, ¿sí? Vincularnos con periodistas, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa distinción entre comunicación tradicional y comunicación digital es una distinción que creo que ya no es más relevante, ¿sí? Creo que hoy la comunicación hay que pensarla, digamos, 100% en términos de formatos digitales, ¿sí? Eh, Muchas veces cuando nos acercamos a periodistas, nos acercamos con esta idea de obtener un hit de prensa en algún portal, digamos, de un diario importante, o una nota escrita, digamos, impresa, digamos, en un diario, y a veces no logramos entender que la lógica, digamos, de lo impreso y la lógica, digamos, de lo digital en la comunicación es bastante diferente, ¿sí? Por ejemplo,
un periodista, digamos, hoy, lo que busca con una nota en un portal es que esa nota esté un tiempo relativamente largo en la home de ese portal, ¿sí? Y para que eso pase, ¿sí? Los algoritmos que tienen detrás todos los sitios de internet de plataformas de noticias en Chile, en Argentina, digamos, en otros lugares de América Latina, está vinculado, digamos, con cuál es el engagement que genera esa nota, ¿sí? En los lectores, ¿sí? Y a veces trabajamos con periodistas con notas o historias que quizás nos parecen muy relevantes a nosotros, digamos, porque queremos posicionar ese tema, pero no estamos pensando tanto en el consumidor de eso y en el periodista que va a escribir eso, ¿sí? Y ahí para mí es muy importante empezar a pensar las notas que queremos vender, ¿sí? En esta comunicación digital, en términos más de quiénes son, digamos, los potenciales lectores de ese tipo de notas, qué medio es un medio, digamos, más accesible para publicar una nota de un contenido X versus un contenido Y, ¿sí? Quizás a veces intentamos posicionar contenidos con el afán de que alguien, yo siempre uso esta frase, digamos, que es, ojalá alguien me levante esta noticia, ¿sí? Y, y a veces no es ojalá que alguien me levante esta noticia, sino que a veces lo que tengo que hacer es que esa noticia sea relevante para ese medio digital en particular, ¿sí? Y nos sorprenderíamos viendo los datos, y este dato quiero que lo tengan muy en cuenta. En América Latina, 7 de cada 10 latinoamericanos consume las noticias, ¿sí? Las noticias que se publican digitalmente en plataformas o redes sociales y no en los sitios de internet en donde se publican esas notas, ¿sí? Es decir, la gente no consume, digamos, en La Tercera, la gente no consume, digamos, en El Mercurio, la gente no consume en Infobae, ¿sí? La gente consume esa nota publicada en esos portales, pero en redes, ¿sí? Es decir, que la clave es poder lograr que esa nota sobre ustedes esté publicada, digamos, esté generando tracción, digamos, en redes sociales, más que en el sitio de relevancia en donde está publicada, ¿sí? 7 de cada 10 latinoamericanos consume las noticias en redes sociales y no en estos portales, que son los que producen estas noticias, ¿sí? Entonces, ese es un punto, digamos, extremadamente relevante. Por otro lado, el segundo desafío es lo que yo llamo el poco conocimiento de los seguidores de la causa, falta entendimiento para comunicar a los no convertidos, ¿sí? Es decir, tendemos a comunicar, ¿sí? Y tendemos a no tener conocimiento de aquellas personas que queremos incorporar a nuestra causa. Es decir, comunicamos o manejamos mucho nuestra comunicación digital con contenidos para aquellas personas que ya están convertidas a nuestra causa, ¿sí? Es decir, no pensamos que hoy la digitalización nos da una oportunidad única, y esa oportunidad única es llegar a muchísima más gente de la que llegaríamos a través de canales tradicionales. Es decir, nuestra posibilidad de convertir a los no convertidos, ¿sí? Hoy es enorme, ¿sí? Sin embargo, lo que seguimos haciendo es reforzar contenidos para mantener nuestras audiencias más leales, ¿sí? Entonces, cosas muy comunes que veo en el mundo de las organizaciones sociales. Pongo un ejemplo: organizaciones de derechos humanos que publican temas vinculados a la defensa de los derechos humanos muy dirigidos, ¿sí? a la gente bien seguidora de los temas de derechos humanos, cuando en realidad lo que hay que hacer es mantener a esa gente
seguir manteniendo a esa gente enganchada en nuestros temas, pero por el otro lado, generar contenidos para que gente que hoy no le preocupan los derechos humanos, le empiecen a preocupar los derechos humanos, ¿sí? Y el lenguaje que usamos sigue siendo un lenguaje muy vinculado a lo que yo llamo los ya convertidos. Es decir, los temas y el lenguaje son muy vinculados a expertos o gente que conoce el tema. Entonces, ahí mi recomendación en esta transformación digital, digamos, en la comunicación, es empezar a tomar más riesgos, ¿sí? Y empezar a pensar en audiencias, ¿sí? No convertidas, que puedan transicionar a ser audiencias que le empiecen a interesar el tema de los derechos humanos, ¿sí? Hablo de derechos humanos, pero esto es aplicable a cualquier otro, a cualquier otra área, digamos, en la que ustedes trabajan. Y por último, otro de los desafíos que veo, que es muy, muy grande, ¿sí? Es esta confusión entre hacer fundraising digital y transformar digitalmente la organización, ¿sí? Escucho y hablo con muchas organizaciones en donde hablamos de transformación digital y lo primero que me dicen, digamos, es, bueno, no, pero ya estamos captando donantes de manera digital, ¿sí? Y ahí lo que ocurre es que empiezan a darse situaciones muy interesantes, que lo veo mucho acá en Argentina, también lo veo en Chile, también lo veo mucho en Colombia, digamos que es un país en donde hay, se trabaja muy bien en el tema de captación de donantes digitales, en donde lo que empieza a ocurrir es que la organización empieza a tener un área altamente digitalizada, ¿sí? Que es, por ejemplo, el área de captación de donantes, en donde trabajan, digamos, con lógica de métricas de captación de donantes digitales, digamos, tienen CRMs, tienen, digamos, muchos de los productos que armó Marcy, que habló Marcy, pero lo piensan desde un punto de vista, digamos, del ingreso de fondos, ¿sí? Y por el otro lado, las otras áreas de la organización siguen trabajando de manera analógica, ¿sí? Es decir, siguen trabajando, digamos, con sistemas de gestión y de administración en Excel, ¿sí? Digamos, no tienen sistemas de gestión digital de su administración. Eh, eh, Hoy existen, digamos, por ejemplo, productos muy, muy accesibles para las ONGs de manejo digital de los recursos humanos, ¿sí? Eh, eh, no veo que eso esté pasando en el mundo de la sociedad civil. Entonces hay como una confusión, digamos, muy grande entre esto de la transformación digital, que para mí es el fundraising digital, y lo que es verdaderamente la transformación digital de la organización, ¿sí? Que es, digamos, esta combinación de tres cosas que hablé al principio, ¿sí? Gestión, comunicación y sustentabilidad, ¿sí? Entonces me parece que eh, es muy útil hacerse la pregunta dentro de cada una de las organizaciones de si estamos verdaderamente pensando o iniciando un proceso de transformación digital, o si lo que tenemos es un área en particular que ha entendido eso y lo está haciendo, y la oportunidad es, digamos, todos esos aprendizajes de ese área que ha iniciado esa transformación digital, llevarla, digamos, a las otras áreas para que la organización empiece a ser una organización que empieza a pensar en una lógica digital. Y acá me gustaría mostrarles, digamos, 6 elementos que tienen que ver con esto y que capaz los va a ayudar a pensar esto de una suerte de transformación digital más comprensiva de la organización, y que tiene que ver con ciertas preguntas que nos tenemos que hacer con respecto a 6, para mí, áreas sumamente importantes del trabajo de ustedes cotidiano. Uno, y perdón que esté en inglés, digamos, pero no he tenido tiempo, digamos, en estos meses de hacer la traducción al español, pero lo voy a decir en español igual. Uno, digamos, tiene que ver con las personas. Perdón, empecemos por el primero. Uno tiene que ver con esto que se llama readiness, ¿sí? Es decir, está la organización, digamos, son las organizaciones de ustedes, organizaciones que han tomado la decisión y tienen la motivación de encarar un proceso de transformación digital, tienen a sus consejos directivos
como se dice acá en Argentina, en el bolsillo, en términos de que los van a apoyar en un proceso de transformación digital, tienen a su líder dentro de la organización, a su directora ejecutiva, a su director ejecutivo, con una mentalidad preparada, digamos, para iniciar, digamos, los procesos de transformación digital. A eso, digamos, se llama este concepto de readiness, ¿sí? Que es preparación. Es decir, uno no puede iniciar un proceso de transformación digital si primero no hay una voluntad estratégica y política de la organización de iniciar ese proceso, que puede ser un proceso relativamente largo y no simple, ¿sí? Por eso yo empiezo siempre hablando de esto, porque si no, es como que compartimentalizamos toda la transformación digital y empiezan a ocurrir estas situaciones que recién mencioné, ¿sí? Áreas de la organización digitalizadas y otras áreas que no están digitalizadas, ¿sí? Entonces es importante que haya un convencimiento por parte del staff de la organización y del liderazgo de la organización de que hay que iniciar ese proceso de transformación digital. Por otro lado está el tema de las personas, ¿sí? Digamos, al fin y al cabo, todas las organizaciones, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos, por más que sean organizaciones que hayan iniciado este proceso de transformación digital y por más que tengan sistemas, procesos, etcétera, etcétera, en el mundo en que vivimos, las decisiones todavía las siguen tomando las personas, ¿sí? Y la innovación sigue siendo producto de las personas, no de robots, ¿sí? Entonces, la pregunta acá que hay que hacerse es, y es una pregunta a veces difícil, ¿sí? Es si la organización cuenta con personas dentro de la misma, con las capacidades para iniciar o tener un proceso de transformación digital. En caso de que no las tengan, ¿cómo hacemos para que esas personas puedan acceder a esa preparación? Y por el otro lado, si tenemos que pensar en perfiles dentro de la organización cuando contratamos personas que tengan, digamos, un perfil eminentemente digital y que tengan una experiencia digital, ¿sí? Yo creo que, y esto no es una crítica, sino que yo lo vivo todos los días y en mis roles, digamos, en los consejos directivos de varias organizaciones, creo que todavía la sociedad civil sigue contratando un perfil, digamos, de persona al que yo llamo, digamos, el trabajador de la ONG, ¿sí? Que es una persona que hoy trabaja en comunicación, mañana trabaja en fundraising, pasado mañana trabaja en administración, ¿sí? Y es como si fuera un todoterreno, ¿sí? Es como una persona todoterreno que pretendemos, digamos, que haga cada una de esas cosas bien, ¿sí? Y creo que eso, bueno, tiene sus problemas, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar las personas que contratamos o las personas que tenemos dentro de la organización en términos de o mejorar las capacidades digitales que tienen esas personas en diferentes áreas, o bien empezar también a contratar la nueva generación de gente que trabaja en nuestras organizaciones con un lente, digamos, de skills o habilidades digitales, ¿sí? En tercer lugar, hablo acá de procesos, ¿sí? Y acá la pregunta que trato de posicionar es si la organización empieza a incorporar, ¿sí? Procesos dentro, digamos, de su gestión vinculados, digamos, a la digitalización. Y acá les pongo, digamos, un ejemplo, digamos, muy claro. A veces ustedes tienen programas, digamos, que operan, digamos, al mismo tiempo, ¿sí? Y muchas veces esos programas requieren, digamos, que estén centralizados, digamos, en algún lugar en donde sabemos, digamos, cómo es el proceso, digamos, de, por ejemplo, un entrenamiento a jóvenes masivo, digamos, en Chile, en diferentes, digamos, lugares del país, ¿sí? Bueno, tenemos
un proceso, digamos, para hacer el seguimiento del manejo de esos programas? ¿O seguimos manejando las cosas a través de mail o por WhatsApp o por teléfono? ¿Sí? ¿Dónde está esa información alojada? ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese tipo de información? ¿Sí? Todo eso tiene que ver, digamos, con empezar a pensar la gestión de nuestra misión en clave de procesos digitales. ¿Sí? Y eso es un desafío, digamos, enorme. Por otro lado, tenemos este concepto de tecnología, ¿sí? Y acá hablo específicamente, digamos, de la tecnología como algo bien tangible, ¿sí? Estoy hablando acá de computadoras, ¿sí? Fíjense que no hablé de este tipo de cosas, digamos, pero sí en el proceso de transformación digital tenemos que hacer un análisis de si tenemos las herramientas necesarias para eso, ¿sí? Y esto es tan simple, digamos, con hacernos la pregunta de las computadoras que tiene el staff nuestro, ¿sí? ¿Son computadoras que están bien preparadas en términos, digamos, de sistemas, en términos, digamos, de hardware para poder enfrentar la introducción de una gestión de la organización de manera digital? A veces no, ¿sí? Y a veces no invertimos en tecnología, ¿sí? A veces no invertimos, digamos, en que las computadoras que tenga nuestro staff, digamos, sean computadoras relativamente nuevas, ¿sí? Digamos, y después nos encontramos con problemas tales como que el staff, digamos, hacía 6, 7 años que tenía las mismas computadoras y las computadoras se empiezan a romper, ¿sí? Y la organización no tiene computadoras de backup, ¿sí? Digamos, y de un día para el otro el staff se queda sin una computadora y tienen que salir a buscar una computadora de un día para el otro. Bueno, empezar a pensar cosas tan simples como que una organización de 10 personas, ¿sí? Como mínimo tiene que tener 3 computadoras más de backup, ¿sí? En algún lugar, ¿sí? Digamos, no puede tener 10 computadoras, digamos, y dejarlo librado a la suerte de que no pase nada, digamos, con esas máquinas, ¿sí? Mismo los teléfonos que usan ustedes, ¿sí? Digamos, yo sé que es difícil, pero hay que empezar a pensar, ¿sí? Que y que hoy existen, digamos, aplicaciones que permiten, digamos, que ustedes estén trabajando, digamos, de manera remota, digamos, con teléfonos, digamos, que estén conectados a través de sistemas con, digamos, los programas de gestión de la organización, ¿sí? Entonces, dejo esto, digamos, porque es un tema bien vinculado a la inversión de tecnología, pero no es menor, ¿sí? Digamos, hacernos la pregunta de si tenemos o no las herramientas necesarias. Por otro lado, acá yo lo pongo, digamos, está todo el tema de los datos, ¿sí? La transformación digital para mí implica que las organizaciones empiecen a pensar su impacto en términos, digamos, de datos. Es decir, cómo captamos datos, ¿sí? Nos va a ayudar a pensar si nuestros programas están siendo efectivos o no, ¿sí? Yo veo muchas veces cuando analizo proyectos, etcétera, etcétera, que, que las medidas que seguimos teniendo de éxito, digamos, o de impacto, siguen siendo medidas de proceso más que de impacto. Les pongo un ejemplo. A veces las organizaciones que trabajan en capacitación dicen esta frase, digamos, el programa fue exitoso porque participaron 300 personas, ¿sí? Bueno, si participaron 300 personas, es un dato interesante, ¿sí? Ahora, si participaron 300 personas y después de 2 meses o de 3 meses o de 6 meses, esas personas que trabajaron en un programa de capacitación para jóvenes que estaba focalizado en primer empleo, por ejemplo, ¿sí? O en capacidades para obtener el primer empleo, nadie consiguió empleo, bueno, el programa no fue exitoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos captar esos datos? Bueno, captar esos datos requiere, digamos, de tecnología para poder hacer un seguimiento de qué pasa con esos 300 jóvenes, ¿sí? Y ahí creo que hay una oportunidad enorme de empezar a pensar nuestros programas en términos de captación de datos
que, como yo pongo acá, informen, digamos, las elecciones que luego ustedes van a hacer en el futuro. Porque quizás ustedes están promocionando determinados programas en base a información accidental que tienen de esos programas, y quizás lo que tendrían que hacer es dejar de hacer ese programa y empezar a hacer algún otro programa en donde tienen datos y que esos datos son buenos para poder decirle al potencial donante, bueno, mirá, el impacto que tienen estos programas es X o Y por todos estos datos que tengo. ¿Sí? Entonces, una cultura de captación de datos creo que es importante a la hora de poder incluirlo en nuestra transformación digital, porque hoy las herramientas digitales existen para poder captar estos datos. ¿Sí? Existen CRMs de gestión de impacto, digamos, y muchos otros que seguramente en el arsenal de cuestiones que tiene TechSoup para ofrecerles están. ¿Sí? No dudo, digamos, de que estén elementos de medición de impacto. Y el último del cual quería hablar, lo dejo a lo último porque es el más antipático, quizás, tiene que ver, digamos, con la inversión. ¿Sí? Es decir, las organizaciones a veces tienen que tomar decisiones difíciles en términos de invertir o no invertir en transformación digital. Y ahí quiero decirles dos cosas. Una tiene que ver con no le tengan miedo en su trabajo con donantes institucionales de poder hacer propuestas que incluyan este tipo, digamos, de transformación digital, porque creo que los donantes, y por lo menos en las charlas que estoy teniendo últimamente, están empezando cada vez más a financiar este tipo de transformaciones dentro de las organizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el modelo de financiamiento de proyectos, si esos proyectos no tienen un soporte de excelencia digital para que sean exitosos, va a ser muy complicado, digamos, que logren su objetivo. Entonces creo que ha habido hoy una suerte de volver a repensar por parte de las grandes fundaciones y también de las empresas que invertir en la transformación digital de las organizaciones es una buena inversión. ¿Sí? Entonces, no le tengan miedo a pedir fondos para esto. ¿Sí? Creo que el que pide fondos para esto genera, digamos, un efecto muy interesante en el potencial donante. ¿Sí? Porque creo que muy pocos lo están pidiendo, pero a muchos donantes les está empezando a interesar. ¿Sí? Y en segundo lugar, si ustedes son una organización que tienen algunos fondos disponibles para hacer alguna de las cosas que les conté, creo que es una gran inversión. ¿Sí? Y sé que uno de los problemas que todas las organizaciones tienen es el problema de los fondos. ¿Sí? Los fondos no son ilimitados. ¿Sí? Ustedes seguramente pasan gran parte del día tratando de conseguir más fondos. Y eso va a seguir siendo así. Ahora, a la hora de invertir, ¿sí? Y de pensar cómo hago que mi organización sea más eficiente, creo que a veces tenemos que, y lo dije el otro día en una charla, digamos, que di acá en la Universidad Católica, creo que hay veces que las organizaciones tienen que parar, digamos, como por un tiempo, ¿sí? No sé, 3 meses, 6 meses, ¿sí? Me atrevo a decir hasta eso, y decir, no voy a hacer absolutamente ninguno de los programas que tengo pensado hacer, y le voy a dedicar estos 3 o 6 meses a generar, digamos, procesos de transformación digital que luego me hagan mucho más eficiente. ¿Sí? Porque creo que a veces no se puede hacer todo, no se puede, digamos, generar el impacto que ustedes quieren generar y hacer todo esto que les estoy presentando acá. Entonces, en términos de inversión, a veces la decisión es una decisión dura y difícil. He visto organizaciones muy interesantes que han dicho, voy a parar por 3 meses, no voy a hacer nada de lo que tenía planificado y voy a usar estos recursos que conseguí para que todo el equipo de la organización esté focalizado en mirar hacia adentro y alinear toda la organización en este concepto de transformación digital. Y creo que eso es muy sano, ¿sí? Porque en términos de la vida
de una ONG como la de ustedes, que es mucho más larga que 3 meses o 6 meses, el impacto que puede tener esos 3 meses o 6 meses en la eficiencia de ustedes es enorme. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá llegué, así que feliz de responder dudas, preguntas, comentarios. No sé cuánto tiempo tenemos, pero por mi lado no hay problema. Perdón, Gastón. Primero que nada, gracias. Súper clara, concreta, increíble y además creo que, a ver, es como casi como una sesión de coach, porque me incluyo, creo que nos diste a la mayoría de los ONG en el medio del corazón. O sea, abriste y dijiste las cosas, las falencias, lo que les duele. Y Bueno, yo vengo de ese mundo, aclaro, digamos, que a mí también me dolía hasta no, hace no, 8 meses. es que ¿Sí? Por eso lo realmente digo. Sí. hay algo que vos no dijiste al principio y que, o creo que lo comentaste, pero la mayor experiencia que tenés trabajando no es en Facebook, sino es en el mundo social. Fuiste director de change.org y todavía sos parte del directorio y participás en otras organizaciones. O sea, vos naciste y Sí, la sí, sangre que corre por tus venas es de organización sin fines de lucro. Entonces, totalmente. creo que sabes muy bien de lo que estás hablando. Y una de las cosas que yo, bueno, invitaba a las personas a hacer preguntas, pero creo que esto que te voy a decir es una pregunta reflexión. Lo que dijiste recién con respecto a parar, a ver, cada día más las organizaciones sin fines de lucro deben profesionalizarse. Siempre es algo que desde mi área de comunicación y recaudación de fondos lo digo todo el tiempo. La profesionalización no es solo contratar gente y pagarle. La profesionalización tiene que ver con, primero, contratar los perfiles adecuados para lo que querés lograr, que fue una de las cosas que dijiste. No trabajar siempre desde la emergencia, porque lamentablemente las organizaciones estamos en una constante emergencia, estamos en el fuego todo el tiempo. Entonces no podemos seguir procesos. A veces decimos medir, no, no importa, después medimos. Ahora hay que hacer, hay que cumplir con el donante, hay que cumplir con el informe del fondo que nos dieron, hay que implementar el dinero que nos dieron. Y eso al mismo tiempo juega en contra, como estabas diciendo. Porque como no podemos parar, porque tenemos la emergencia constante de dar el servicio y de cumplir la misión, pero también tenemos la obligación de responder por los fondos y por los donantes que aportan, es un círculo casi vicioso y maligno, porque nunca voy a mejorar mis procesos y nunca paro para armar mis procesos. Nunca voy a contratar gente con el perfil adecuado si no paro a definir qué perfil necesito para un cargo y no armar el cargo para el perfil que tengo. Porque normalmente armo el cargo para el perfil que tengo, porque no tengo otro, tengo este, entonces lo adapto. Y esas son, como bien dijiste, los principales enemigos que tenemos para poder continuar trabajando, para poder tener realmente éxito en lo que hacemos. El mundo privado no es perfecto, pero el mundo privado también nos enseña y nos da lecciones. Como dijiste, muchas empresas a veces cierran sus puertas y dicen, a ver, vamos a hacer una reingeniería acá, porque no todo está funcionando. Claro, podríamos decir, ellos se pueden dar el lujo. ¿Podemos las ONG cerrar nuestras puertas 3 meses y decir, tengo la plata para seguir pagando los sueldos, para pagar el alquiler de la oficina, para pagar el wifi, el dios del wifi que digo yo hoy? ¿Tenemos la plata? Lamentablemente no. Entonces, ¿cuál sería tu aporte en eso y decir, pienso en eso? Podría ser una de las metas de todas las organizaciones que están acá, decir, Totalmente. juntemos plata y juntemos un colchón para poder hacer este trabajo y salir de ahí mejores. Ahí, Esa es Marci, sí, sí, no, está clarísimo eso. Ahí reaccionando un poco a tu último comentario, creo que quizás no lo dije yo tan explícitamente, pero creo que lo que tenemos que hacer es empezar a hablar con los donantes, con nuestros donantes institucionales, y contarles estos proyectos, ¿sí? Digamos, y no tener miedo en decir a un donante del sector privado o una fundación, no voy a hacer nada durante 3 meses, ¿sí? Porque quiero que todo el equipo, digamos, de mi organización haga este proyecto. Y este es un proyecto de la organización para que esta organización esté lo suficientemente fuerte, digamos, y consolidada para iniciar los desafíos que me genera la transformación digital. ¿Sí? Y yo creo, sinceramente, veo que hoy en día
hay un interés por parte de los donantes en escuchar ese tipo de cosas. ¿Sí? Creo que la gente que está del otro lado le parecería muy refrescante escuchar eso. ¿Sí? ¿Saben por qué? Digamos, porque yo estuve en los dos lados. Estuve muchos años pidiendo plata, más años pidiendo plata, digamos, que dando plata. ¿Sí? Estuve algunos años dando plata, digamos, cuando trabajaba por una organización suiza, y, y la verdad que uno escucha siempre lo mismo. ¿Sí? Digamos, o sea, el pitch de las organizaciones es generalmente el mismo, digamos, son programas. ¿Sí? Entonces, que venga una organización y que te diga vos como potencial como donante, no te voy a vender un programa, lo que te voy a vender es el crecimiento institucional de esta organización para enfrentar los desafíos que me genera la transformación digital. Eso es tremendamente novedoso. ¿Sí? Digamos, es como que le pegaste una piña al donante. ¿Sí? Y el donante se va a empezar a hacer un montón de preguntas, ¿sí? Con respecto a sus otros, eh, a sus otras inversiones que tiene, digamos, con otros donantes, con otras organizaciones a las que le da fondo. Entonces, ahí me parece que tenemos que atrevernos más a tener ese tipo de conversaciones y no tenerle miedo, digamos, a hablar con nuestros donantes en el sentido de pensar como decía Marci recién, en esta reingeniería de sus organizaciones. Ahora, Gastón, una cosa, ¿no? Pensando justamente en lo que decías, por ejemplo, de tener los computadores correctos, los celulares correctos. Nosotros en TechSoup, cuando estábamos hablando, les decimos, tenemos los elementos, los productos, tenemos sistemas de seguridad para que no hackeen los datos, para que ustedes manejan datos de donantes, de beneficiarios, de gente, todos manejamos datos. Y esos datos, ¿están seguros? ¿Estamos tranquilos de saber que no puede venir un hacker y robarnos todos los datos, todos los correos y hacer cualquier desastre? No estamos seguros, porque trabajamos tan precariamente que todos los datos que manejamos están súper expuestos. No quiero generalizar, hay organizaciones que sí lo hacen y que sí tienen, que son las grandes, pero en general manejamos información confidencial, información delicada. TechSoup tiene productos y herramientas para eso. Microsoft tiene un sistema de seguridad móvil para poder respaldar. ¿Cuántas organizaciones en la época normal hacían captación face to face en la calle con un celular? No, tienen que tener los tablets adecuados y con la seguridad y el software verificado para que esos datos, tarjetas de crédito o cualquier información no se exponga, no sean robadas, porque luego pasan esas cosas y las organizaciones son muy perjudicadas. Entonces, ¿qué diría yo o qué pensaría con lo que estás diciendo si voy a un donante y le digo, en realidad lo que yo necesito es material técnico, necesito productos técnicos, necesito tener las computadoras actualizadas, los software corridos, los celulares correctos, porque lo que quiero es dar un buen servicio de mi misión a la comunidad a la que yo colaboro y apoyo. Si no tengo un buen computador, ¿cómo me voy a conectar con alguien que esté en otro lado? ¿Cómo voy a poder hablar con las personas? Hoy más que nunca es necesario eso. Pero el tema es que en las organizaciones sociales todo se empieza de atrás para adelante. Siempre en general empezamos por el final hasta llegar al computador. O sea, esto es como que yo le digo, soy millonaria, hago una donación gigante y le doy a una persona que vive en la calle y que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, le regalo un Porsche. Y le digo, te estoy donando este Porsche. ¿Qué va a hacer con el Porsche? Si no sabe manejar, no tiene dónde vivir, no tiene dónde guardarlo, no sabe. Primero tenemos que ir a lo más básico. Y así creo que de alguna forma tomo este mensaje para las ONGs. En general, la precariedad y el trabajo básico de la ONG no tiene que ver porque querramos que sea así. Nos toca y quizás este espíritu de ayudar y de seguir contra todo y esta onda que todos tenemos no importa, el sacrificio, vamos a llegar, lo vamos a hacer porque la gente con la que trabajamos se lo merece. Está muy bueno, pero hay un punto en que no es eficiente, porque si no cuidamos y preparamos primero la ONG, no vamos a poder hacer lo que queremos hacer para ayudar. Por algo en el avión, en la época normal, cuando la azafata dice,
Si hay una despresurización, se desprende una cámara de oxígeno, una máscara de oxígeno. Primero póngasela a usted y luego póngasela al que está al lado. ¿Por qué? Porque si yo voy a ponerle al lado la máscara, probablemente lo salve, pero me voy a morir, nos vamos a morir los dos. En cambio, si me pongo la máscara yo primero, me cuido, me protejo y después puedo ayudar. Creo que ese es como la bajada de lo que estás diciendo. Organicémonos, mejoremos nuestro impacto. Acá tengo una pregunta muy interesante que dice que tomando en cuenta lo que estás diciendo, el fuerte impacto de la pandemia, la hace Silene Ramírez, dice, ¿cuál es tu recomendación para que las organizaciones que hemos perdido gran cantidad de donantes o que estamos muy golpeados podamos hacer algo para recuperarlos? Bueno, eso es un patrón que se ha visto en todos lados, ¿sí? Digamos, así como el sector privado, digamos, tuvo un efecto enorme, digamos, en términos de baja de consumo, también la sociedad civil, ¿sí? Digamos, creo que los números, una vez que termine esto y se puede hacer un análisis y sé que hay algunas organizaciones en América Latina haciendo un análisis de cuál ha sido el impacto, digamos, en términos de fondos y también de pérdida de empleo dentro del sector social en América Latina, van a ser datos tremendos. ¿Sí? Yo no soy un experto en el sector social en Chile, pero sí tengo, digamos, un entendimiento de lo que ha pasado acá en Argentina y ha sido devastador. ¿Sí? Digamos, a tal punto que creo que ha habido eh, una suerte de darwinismo social, ¿sí? En términos de que organizaciones que ya estaban en problemas antes de la pandemia terminó de liquidarlas. ¿Sí? Así que creo que la respuesta, digamos, a tu pregunta es la misma respuesta, digamos, que creo que vemos en el sector privado, ¿sí? Sí, lo que creo, digamos, y hay un dato interesante, es que si uno ve los datos de obtención de donantes en periodos de crisis, de finalización de una crisis o comienzo de una recuperación, ¿sí? La gente suele donar más, ¿sí? Cuando ve que hay una salida, digamos, o está viendo una salida a una crisis. Es decir, hay un efecto psicológico, digamos, generado, digamos, por esta idea de que debo contribuir, ¿sí? Esta idea de que es el momento de dar, ¿sí? Y creo que lo que hay que empezar a pensar, digamos, por lo menos esto es lo que yo estoy hablando con organizaciones con las que las ayudo a pensar campañas de adquisición de donantes, digamos, y son organizaciones amigas. Creo que hay que empezar a cambiar en este periodo, digamos, de recuperación post pandemia que de a poco se está empezando a dar, ¿sí? Digamos, porque no es que un día, digamos, ya vamos a estar recuperados, ¿sí? Sino que es un proceso. Hay que empezar a pensar la comunicación desde un punto de vista de cuál es el aporte que un potencial donante le puede dar a una organización que empiece a tener un impacto en esta sociedad post pandemia, ¿sí? Y creo que hay que decirlo con todas las palabras. Creo que no hay que tenerle miedo a generar campañas de donación de donantes en donde se le diga a los donantes, bueno, la organización se está recuperando de una situación, digamos, mala, ¿sí? Y tener más donantes va a implicar poder seguir generando mayor impacto en el momento que la gente más lo necesita, ¿sí? Entonces yo creo que hay que usar discursivamente el, el problema que generó la pandemia para obtener más donantes, ¿sí? Es decir, no tenerle miedo a comunicar realmente eso, Muy ¿sí? interesante, Gastón, muy interesante. Y además algo que quería volver a destacar, lo que dijiste de que lamentablemente la pandemia no solo acabó con trabajos, con incremento de pobreza, con todo sino que las organizaciones fueron muy afectadas. Y por eso, para recapitular y quizás ir ya cerrando el evento,
quiero decirles a todos los que están acá, a todas las que están acá, que la participación de ustedes en Capacitatec fue crítico, pero ustedes no saben el esfuerzo y lo difícil que fue conseguir que las ONG participaran de este programa, que es gratis, que tiene productos, que tiene beneficio, justamente para ayudarlos a fortalecerse en un momento tan difícil como la pandemia. Por eso la participación de ustedes en esta celebración del cierre de este hito que participaron en Capacitatec no solo significa algo bueno porque participaron y demás, sino demuestra, nosotros pensábamos que iba a haber 200 organizaciones. Y justamente una de las razones por las que no pueden a veces participar es justamente lo que dijiste, porque hay poca gente, porque no tienen el perfil, porque a lo mejor el de la organización dice, ¿para qué voy a ir yo a la charla de Power BI si no entiendo nada de Power BI porque no manejo eso y voy a perder mi tiempo y tengo que hacer tantas otras cosas? Entonces no viene a la charla de Power BI y no entiende que a lo mejor no lo va a manejar él o ella, pero es importante que conozca que esa herramienta nos ayuda a mejorar el manejo de los datos para contar nuestro impacto y a lo largo presentarnos en una propuesta.